Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y también con aquellos que nos están viendo en las redes sociales. Hoy vamos a comenzar a estudiar una sección en Tito. Hoy volvemos a nuestro estudio expositivo versículo por versículo. Los domingos estamos estudiando Santiago. Los miércoles estamos estudiando el libro de Tito, o la epístola a Tito. Y vamos a comenzar una sección que va desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Hoy me voy a tomar la libertad, si usted me lo permite. Y aunque no me lo permita, pues ya me la tomé. Voy a leer hasta el versículo 16. Aunque solamente vamos a estar meditando en los dos primeros versículos, versículo 10 y versículo 11. Nos pide permiso, pero ya va a hacer lo que quiere. Entonces, pues. Versículo 10. Lo tiene. Dice la palabra de la siguiente manera. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanados en la fe, no entendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Acompáñeme en oración. Padre, te pedimos que nos des entendimiento, que nos des humildad, que nos des sabiduría.
para poder enfrentarnos a este pasaje. Señor, reconocemos nuestra incapacidad delante de ti, pero reconocemos que tu Espíritu Santo de lo vil del mundo ha escogido para avergonzar a los sabios. Padre, gracias por esta palabra, porque tú la dejaste con un propósito, para que la iglesia de Creta fuera edificada, y para que en el siglo XXI la iglesia El Calvario también fuera edificada. Señor, en tus manos quedamos, para que sea la verdad de tu palabra la que habla en nuestra vida, y no el deseo engañoso del corazón del hombre. Señor, cuida mis palabras. Señor, cuida nuestras mentes, y lo que se hable hoy sea para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Entramos en uno de los textos que le pido a Dios que me ayude para mantenerme enfocado en lo que el apóstol Pablo quería decir y no lo que a mí, Dixon Klinger, le gustaría decir en referencia a los falsos maestros y sus enseñanzas, ya que el apóstol Pablo, en particular en el versículo 11, nos dice que es necesario taparle las bocas, es decir, prohibirles hablar. Y la mejor forma de poderles tapar la boca es enseñando la verdad de Dios, para que la verdad de Dios sea la que exponga las falsas enseñanzas. Así que Pablo está escribiendo a este joven pastor Tito, que fue enviado a la iglesia de Creta o a la isla de Creta para poner en orden las iglesias que habían allí. Y Pablo le dice, ahorita en referencia a estos falsos, tápales la boca, amordaza sus bocas o ponle un trapo, si me permite usar esa palabra, en las bocas. ¿Por qué es el apóstol Pablo tan duro? Bueno, porque sus enseñanzas trastornan o confunden el propósito perfecto de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo habla a Tito, el apóstol Pablo habla a Tito, en el primer capítulo, versículo 3, tenemos palabras similares. Vaya rápidamente allí, un libro atrás, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, miramos las palabras que dice el apóstol Pablo allí. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni preste atención a fábulas o genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora a Timoteo, versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y no de fe fingida. Y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Le está diciendo a Timoteo, si vas a hacer la obra en Éfeso, si quieres fortalecer la iglesia de Éfeso, tienes que silenciar a los que enseñan el error o la falsa doctrina.
Es lo mismo que le está diciendo Tito aquí. Y es lo mismo que me dice a mí como pastor de esta congregación y le dice a usted como miembro de esta congregación. El pastorado o el pastor o el liderazgo en la iglesia local, una de sus responsabilidades es silenciar a las personas que no deberían hablar. Porque lo que hablan es peligroso. Recuerda que en el versículo 1, en el versículo 9, perdón, del capítulo 1, aquí en Tito, estudiamos cuando hablamos del carácter del pastor o de los ancianos. La última que estudiamos la semana pasada tenía que ver que tenía que ser un hombre que reteniera fiel la palabra de Dios. ¿Para qué? Bueno, Pablo dijo, para poder exhortar a la iglesia con buena doctrina y para refutar a los que contradicen, es decir, los falsos maestros. Los falsos maestros, mis hermanos, no son nuevos, siempre han existido. Y siempre han querido inundar las congregaciones. Por eso es necesario que la iglesia tenga discernimiento para constantemente estar callándolos. Yo le podría a usted hoy enumerar cantidad de personas de los cuales deberían callarse mejor. Pero quizás no es el punto. Ya el Señor en algún momento les callará la boca. De una forma sobrenatural. Por ejemplo, el Salmo 63, versículo 11, quizá no tiene que buscarlo, o lo voy a leer ratos. Salmo 63, versículo 11, dice que Dios llegará el momento en que Dios tapará la boca de los que hablan mentira. El Salmo 107, versículo 42, dice lo mismo, dice que Dios tapará la boca de los injustos, los silenciará de una forma sobrenatural. Romanos capítulo 3, cuando el apóstol Pablo está describiendo la pecaminosidad del hombre, el versículo 3 en particular dice lo siguiente: su garganta es un sepulcro abierto, su lengua engaña. Y mira lo que sigue diciendo: veneno de aspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es la condición de ese tipo de personas. Y aún de nosotros antes sin Cristo. Recuerda que el profeta Isaías, hablando del mismo, dijo: soy hombre de labios inmundos. Habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Hermano, luego más adelante Santiago nos va a hablar de la lengua, pero no hay nada más peligroso que la lengua. No hay nada más peligroso que la lengua. Entonces, por lo tanto, hay muchos hombres y mujeres que, si fuéramos honestos, deberían ser callados desde los púlpitos hoy, porque con sus enseñanzas antibíblicas lo único que están haciendo es blasfemando el nombre de Dios, porque sus enseñanzas están propagando mentiras acerca de Dios, mentiras acerca del Evangelio. Y cuando predicamos una mentira, estamos llevando a las personas a que sigan muertos en delitos y pecados. ¿Sabe que en la antigüedad uno de los medios que había para tapar la boca de estas personas, ¿sabe cuál era? Les cortaban la lengua. Simplemente les cortaban la lengua y se acabó el problema. Por ejemplo, Proverbios versículo 10, versículo 31 dice lo siguiente: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Hermano, Dios quiere personas que hablen su verdad. Por eso la instrucción a Timoteo, a Tito, es clara. A Tito le dice: Tito, no basta solo con enseñar la verdad. Hay que silenciar ciertas cosas. Déjeme darle un ejemplo más. En Ezequiel, antes de que Dios lo escogiera como portavoz de Dios o profeta de Dios, Dios silenció primero a Ezequiel.
Si usted va, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 3, Antiguo Testamento, versículos 26 y 27, lo podemos leer allí. Miren lo que dice. ¿Lo tiene? Un poquito más de tiempo entonces para que todos lo tengan. Miren lo que dice. Y haré que se te pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Dios le dijo a Ezequiel, voy a hacer que tu boca, que tu lengua se pegue a tu paladar. Él va a decir, vas a quedar mudo. No quiero que te escuchen a ti. Solo lo abriré cuando yo vaya a hablar para que me escuchen a través de ti. Hermano, Dios siempre quiere personas que hablen su verdad. Por eso los falsos profetas eran apedreados. Él decía, si no se cumple la profecía hay que apedrearlos. ¿Por qué? Porque es que se supone que el profeta tenía que decir palabra por palabra lo que Dios había dicho. Por ello decían, así dice el Señor. Y dice, si no se cumple es porque yo no he hablado, mátenlo, está tomando mi nombre en vano. Es parte del ministerio, mis hermanos, de Tito, de los pastores de todos los tiempos, de la iglesia de nuestros tiempos, es silenciar a estos hombres. La pregunta es, ¿cómo los silenciamos? ¿Vamos y les cortamos la lengua? Bueno, si usted va y le corta la lengua a alguno de ellos, nos vamos a buscar un problema legal. Lo más seguro es que terminemos literalmente, ¿qué? Presos por daños a esas personas, ¿no? Yo creo que Dios les ha dado un poco de tiempo en su misericordia, pero en su momento Dios los va a silenciar físicamente. En su momento Dios lo va a hacer. Dios los puede silenciar por medio de la salvación, es decir, se van a arrepentir y en lugar de hablar mentiras y engaños comenzarán a hablar la verdad de Dios. Dios también los puede silenciar de una forma física. ¿Qué sería una forma física? Se van, los mata. A Dios se les acabó la vida y dejaron de hablar sus mentiras. Pero mientras eso pasa, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Yo creo que una de las cosas que podremos hacer, le voy a dar dos cosas que podríamos hacer nosotros. En primer lugar, quitarles el derecho a enseñar o hablar. Y no es que ahora yo voy a ir corriendo y les voy a cerrar las iglesias porque yo no tengo el derecho ni la autoridad para hacer eso. O sea, no sería el punto. Pero la forma de hacerlo, hermano, es no escuchándolos más. Esa es la mejor forma. Dejar de escucharlos. Dejar de compartir sus enseñanzas. Dejar de comentar en sus publicaciones. Allí les estamos quitando el derecho de hablar sus mentiras. Y la otra cara es que en lugar de escuchar las falsas enseñanzas, debemos escuchar las verdaderas enseñanzas y compartir esas sanas enseñanzas. Así los callamos. La iglesia tiene que identificar, y si conoce, yo le podría a usted lista de pastores que presentan sana doctrina de la cual usted puede escuchar y compartir. Porque usted ve que los que escuchan a esos predicadores, lo único que hacen es y compartan y compartan y compartan todo ese tipo de enseñanzas totalmente antibíblicas. ¿Y dónde está la iglesia que escucha sana doctrina? Bien, gracias. No compartimos nada. El creyente debe mantenerse alejado, mi hermano, de esas falsas enseñanzas. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera
en Primera de Tito, capítulo 4, versículo 7. Lo puede buscar si usted quiere. Primera de Timoteo. Dije Primera de Tito. No, Primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. En el versículo 6, el apóstol le dice a Timoteo, nútrete constantemente con la fe, con la sana doctrina. Para luego en el versículo 7 decirle, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas, desecha esas falsas enseñanzas. Tristemente hoy, mis hermanos, en lugar de quitarle la plataforma, se le abre cada día más. Usted lo ve en los televisores, en la radio, en los libros que escriben, en las redes sociales. Y muchas veces hasta los invitan a los púlpitos de las iglesias locales. Yo he visto una cantidad de cosas extrañas, enseñanzas totalmente antibíblicas en las redes sociales. Y lo tremendo es que cuando uno empieza a mirar los comentarios, la gente está, amén, gloria a Dios, tremenda palabra, lo recibo, lo acepto. Y yo leo los comentarios y luego leo las citas o escucho lo que dicen. Y yo, ¿cómo es posible que la gente esté diciendo gloria a Dios a esas cosas? ¿Cómo es posible que la gente esté diciendo amén? Amén no es simplemente una palabra que decimos al final de todo, amén. No, amén significa ¿qué? Así sea, o estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de enseñanzas. Triste. Pero sabe una cosa, cuando un falso maestro ve que todos están ahí, amén, gloria a Dios, la recibo, lo acepto, lo glorifico, lo sé qué, no lo declaro, lo ato y no sé qué cosas dice la gente ahí en los comentarios. Una cantidad de ridiculeces. ¿Sabe qué hace el falso maestro? Es combustible. Pues la gente le gusta. Sigamos predicando esas bobadas. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta. La segunda forma de silenciar, que podemos silenciarlo como iglesia, hermano, es conociendo y enseñando la verdad. Conociendo y silenciando la verdad. No, conociendo o enseñando la verdad. Jesús a los fariseos, a los saduceos, los silenció en varias ocasiones. Mateo 22, 34 lo dice. Él los silenciaba. Cuando tienen la oportunidad simplemente callarlos. Hermano, cuando hablamos la verdad, cuando compartimos la verdad, cuando exponemos las falsas enseñanzas con la escritura, ellos tienen que callar. Yo he tenido la oportunidad a veces de comentar algunas cosas y uno saca la escritura y lo tremendo es que ellos no le debaten a usted con la escritura. Ellos dicen, no, pero lo que pasa es que empiezan una cantidad de cosas. No, es que la experiencia, no, experiencia nada. ¿Qué dice la escritura? Los desarma. Usted les saca la escritura y automáticamente ellos quedan desarmados. Esa es la mejor forma de callar. Entonces, cuando miramos este pasaje y tratamos de ponerlo en contexto, lo que acabamos de leer aquí en Tito, el apóstol le está diciendo a Tito, mira Tito, tienes que escoger hombres piadosos, escoger hombres que puedan manejar bien la palabra de Dios, que sean fieles a la palabra de Dios, hombres que puedan edificar la iglesia de Dios y hombres que cuando sea necesario tengan la capacidad de silenciar a aquellos que predican falsa enseñanza. Ahora, este pasaje que acabamos de leer desde el 10 hasta el 16, lo podríamos dividir en tres partes. La primera parte, del versículo 10 hasta el versículo 13, en la primera parte del versículo 13, el apóstol Pablo nos da una descripción general de los falsos maestros
que deben ser silenciados. El segundo aspecto que miramos que vamos a encontrar en esta sección es cuál debe ser nuestra reacción a estos falsos maestros. Eso lo vamos a encontrar del versículo 13 en la parte B hasta el versículo 14. Y en tercer lugar, Pablo nos va a hablar de la evaluación de la vida de estos hombres, versículo 15 y versículo 16. Hoy vamos a mirar o enfocarnos en la primera parte. La descripción. La descripción general que Pablo da de ellos en estos dos versículos, vamos a mirar tres cosas en esta noche, si Dios permite. La cantidad de estos hombres, versículo 10 en la parte A. La conducta de estos hombres, 10b. Y el efecto de sus enseñanzas en el versículo 11. Como hoy no traje mi reloj, entonces hasta que acabe. Porque no sé qué horas son, así que... Entonces el primer punto que se nos da aquí es la propagación de estos hombres. El versículo 10 dice, porque ¿cuántos son? Muchos. Hermano, esto debería impactarnos profundamente, porque si hubiera sido bueno que dijera, hay algunos cuantos, o de vez en cuando aparece unos cuantos, pero tristemente no dice eso. ¿Qué es lo que dice? Hay muchos. Y eso es en el tiempo de Pablo. Imagínense ahora que la población mundial ha crecido. El apóstol Pablo comienza con esta frase de transición o de conexión. ¿Por qué? Porque hay aún muchos porque todavía hay muchos hasta ahí. Y empieza con esta palabra ¿por qué? Porque para mantener la conexión con lo que él viene diciendo. Llénate de la verdad, Tito. Busca hombres que sean fieles a la verdad para que puedan exhortar y para que puedan refutar a los que contradicen. Esta es la razón por la cual necesitamos ancianos, pastores, obispos fieles a la palabra de Dios, porque hay una guerra y necesitamos debatirla con la palabra. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, recuerde que los postreros tiempos desde que Jesucristo vino hasta que Jesucristo regrese, en los postreros tiempos dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Abandonar la fe. Escuchando espíritus engañadores, y espíritus engañadores no son demonios, ¿son qué? Personas, o sea, personas engañadoras y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Mire la descripción que el apóstol da en este pasaje. Dice que estos mentirosos van a venir y mire cómo lo define. Define doctrina, o doctrina es también enseñanza, o si quiere que use otra palabra voy a usar predicaciones ¿de qué? De demonios. Es decir, pastor, ¿qué significa doctrina de demonios? Es decir, que es una enseñanza que está potenciada o impulsada por el mismo diablo. Porque son mentiras. Y esas mismas mentiras, como están potenciadas por el enemigo, tienen la capacidad de seducir y engañar a las personas.
La misma estrategia que Satanás usó con Eva, y Eva era una mujer en ese momento perfecta, no había pecado, y la pudo seducir con sus mentiras y engaños. ¿Qué más no puede hacer con usted y conmigo? Que ya estamos en pecado. Satanás los sedujo. Por eso las personas aceptan esas mentiras. Y también es doctrina de demonios. ¿Sabe por qué, mi hermanos? Porque si creen esa mentira, la consecuencia de vivir o aceptar esa doctrina mentirosa, ¿cuál es la consecuencia? La muerte. ¿Cuál muerte? Muerte eterna, condenación eterna. La persona que siga esas doctrinas de mentira, hermano, si muere sin Cristo, pasará a la eternidad sin Cristo. ¿Ve por qué es necesario taparles la boca? Porque llevan a la gente a la perdición. ¿Qué dice el apóstol Pedro sobre esto? Bueno, vamos a mirar qué dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a leer qué nos dice el otro apóstol sobre este asunto. Segunda epístola. Segunda epístola del apóstol de Pedro. Capítulo 2. Miren lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Hermano, ¿qué es encubiertamente? Escondido, disfrazado. ¿Y qué van a introducir de forma disfrazada? Herejías destructoras. Y ahorita que pienso en herejías destructoras, o perdón, en encubierto, todo el mundo presenta. La gente en el mundo nos han enseñado que Satanás tiene un trinche, tiene colas y tiene un cacho. ¿Usted cree que Satanás se le presenta a la gente con cachos, con cola y con el tenedor? No, ¿por qué? Bueno, porque salgo corriendo. Él se presenta como ángel de luz, encubiertamente. Se presenta hermoso, agradable, bonito. No, es más, lo que le dijo a Eva, Eva, no te va a pasar nada. En sus enseñanzas, encubiertamente las mete, no va a pasar nada. Pastor, ¿y qué tiene de malo eso? Ahí está. Bueno, cuando usted tiene que empezar a preguntarse qué tiene de malo, algo malo va a tener. Satanás se encubre. Y mira lo que dice. Encubiertamente herejías destructoras. Una herejía es una desviación de la verdad. Sigue diciendo, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Y qué dice el versículo 2? Hermano, que da tristeza. ¿Qué dice? Pocos, muchos seguirán sus disoluciones, sus mentiras. Hermano, no son pocos, son muchos. Son muchos. Los falsos maestros, y lo más triste, los falsos maestros son muchos, y lo triste es que los seguidores de esos falsos maestros también son muchos. Ahora mire lo que sigue diciendo el apóstol en el mismo pasaje. Pedro, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. ¿Sabe cuánta gente blasfema el nombre del Señor por causa de esos falsos maestros? Por ejemplo, esos que venden el evangelio en las redes sociales y en la televisión. ¿Sabe cuánta gente no quiere saber de Cristo por causa de eso? Versículo 3. Y por avaricia harán ¿qué? ¿Qué es hacer mercadería de vosotros con palabras fingidas? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué le dijo, hermano?
negocio. Van a hacer negocio con ustedes con palabras fingidas, o sea, mintiéndole. No es lo que pasa hoy. Además, aquí en esta congregación hay una familia que hace muchos años el papá comenzó a asistir a una congregación. Y como se tenía la fama de que en las congregaciones roban dinero, el hijo dijo, pues yo voy a ir a ver a dónde es que le están robando el dinero a mi papá. Gloria a Dios. Porque Dios los alcanzó. Hoy el hermano está en la presencia del Señor, pero sus hijos, su hijo y sus hijos de él sirven al Señor aquí en esta congregación. Pero Pablo dice, harán mercadería. Y qué triste que el evangelio hoy para muchos se ha convertido en un negocio. Es que si yo les contara las cosas que le cuentan a uno. Es más, en estos días me contaron algo que yo decía, es que es imposible, ¿cómo es posible que hagan eso? Mercadería. Cuentas tendrán que darle a Dios. Sigue diciendo el versículo, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermano, que disfruten ahora, porque si no se arrepienten, tendrán que enfrentar al justo Dios y dar cuentas por su abuso y por robar a las personas. Entonces, hermano, cuando vemos la escritura, claramente encontramos que los falsos maestros están caracterizados por tratar de destruir la fe. Son engañadores, son codiciosos, son impíos, son orgullosos. Hay que silenciarlos. ¿Cómo? Predicando la verdad. Baja conmigo rápidamente a Romanos, capítulo 16. Pablo está terminando de escribir una carta de alto contenido doctrinal. Y miren lo que termina diciendo el versículo 17, capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pablo dice, aléjese. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios vientres. Es decir, su interés no es Dios, su interés es llenar sus bolsillos. Y con suaves palabras, lisonjas. Mami, hermano, la lisonja tiene que ver con ¿qué? Con la salamería. Ay, no, hermano, y usted tan buena gente que es y para acá. Y lo adornan a usted bien bonito y tome después. Hermano, tiene que sembrar. Quiere bendición, tiene que dar dinero. Entregue todo lo que el regreso de sus taxas y entonces vendrán las bendiciones, hermano. Y el hermano o la persona ingenua, y yo ya no les llamo ni ingenuos siquiera les digo, los cómplices lo que hacen es, claro que sí. Va. Y no me digas, es que ese pastor es envidioso. No, yo no tengo envidia. No hay necesidad. Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Crecí en un hogar donde mi papá era pastor y Dios siempre nos sostuvo. Y Dios lo ha seguido haciendo porque Él es fiel. Palabras suaves dice, lisonjas, engañan los corazones. Dice ahí de los ingenuos. Yo ya los llamo cómplices. Qué ingenuos. Pero digamos lo que dice la palabra ingenuo. El ingenuo es aquel que se cree todo lo que le dicen. Que sigue creyendo que los bebés los traen las cigüeñas de París. Sigue creyendo que Santa Claus entra por las cosas y le trae relajos. Sigue creyendo que el ratón le trae dinero porque dejó un diente ahí. Bueno, está el ingenuo. Perdone si a alguno le acabo de explotar el globo. Y hago un paréntesis, hermano, perdóneme, pero si usted es hijo de Dios y es cristiano, no le eche esos cuentos a sus hijos. Dígale a su hijo, mi hijo, yo le compré ese regalo. Mi hijo, yo le puse el dinero a usted debajo de esa cuestión. Y mi hijo, cuando tenga el tiempo le explico cómo vienen los bebés, pero no vienen de París y menos en una cigüeña.
Y así otras cuantas cosas que se le dicen a los niños. El creyente no debe participar de esa mentira. Lo segundo que miramos en esta descripción, aparte de que son muchos, es el apóstol Pablo nos habla de la conducta de estos hombres, versículo 10. Mire lo que dice. Son contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Pablo nos dice tres cosas de ellos que describen el comportamiento de estos falsos maestros. El primero que habla es contumaz. Contumaces viene de contumaz, que significa simplemente rebelde. Es un rebelde, son rebeldes. ¿Qué es un rebelde? Bueno, alguien que está fuera de control. Mire lo que le voy a decir. El rebelde no se somete a nadie, no le rinde cuentas a nadie. La iglesia no los puede controlar, no responden a la autoridad espiritual de nadie. Y aunque usen la escritura para sus enseñanzas, no se someten a la escritura. Son rebeldes. El falso maestro no se somete a la escritura porque enseña lo que él le parece correcto. Eso es rebeldía contra la escritura. La escritura dice que no le añada ni le quite. Y que hay que predicar. Pablo dijo, ¿cómo fue que dijo Pablo? Se me fue lo que dijo. A ver si me acuerdo al rato o el domingo. Entonces aquí vemos, hermano, personas que profesan ser cristianos, que profesan ser ministros de Dios, que están buscando supuestamente la edificación de la iglesia, pero en realidad están negando la autoridad de la escritura, de la iglesia y de la autoridad de la iglesia. Los falsos maestros no quieren asociarse con la iglesia. Por eso muchos de ellos forman sus organizaciones. ¿Y quiénes son los dueños? Ellos son los organizadores. Es la organización de ellos. ¿Cómo que de ellos? No, tiene que haber a un concilio donde se dependa al menos, donde haya alguien que pueda llamarlo a cuentas si algo no está haciendo bien. Si está predicando alguna enseñanza, pero no se los puede llamar a cuenta. ¿Por qué? Porque son un faraón. ¿Quién le podía decir algo al faraón, por favor? Pues nadie. ¿Quién le podía decir algo al rey? ¿Quién? ¿Usted no cree que mucha gente se dio cuenta lo que hizo David? ¿Quién le dijo algo? ¿Por qué? Abra la boca y verá lo que le pasa. Solo el profeta, pero porque el profeta venía bajo el respaldo de Dios. Pero más nadie dijo nada. Todo el mundo, no digan nada porque no le rinden cuentas a nadie, hermano. Y no rendirle cuentas a nadie es peligroso. En esta congregación, por lo menos, hay un grupo de líderes los cuales tienen autoridad bíblica para llamarme a mí como pastor. Si identifican de que yo como pastor me estoy desviando de la escritura, ellos tienen 2 días y le digo, pastor, un momento pueblo, porque parece ser que se está desviando de la verdad. Si ellos notan, el pastor como que está enamorando mucho el dinero y últimamente está haciendo medias siembras, medias extrañas, hay que llamarlo a cuentas. Y yo siempre lo he enseñado aquí en esta congregación, es que yo no soy el dueño aquí, ni soy faraón aquí. La iglesia tiene el derecho a llamar a su pastor a cuentas si su pastor se está desviando. Y si tienen la evidencia bíblica de que lo está haciendo, la iglesia tiene derecho a hacerlo. Donde hay una iglesia que no tiene derecho a hacer eso sobre ese pastor lo que está demostrando es que es un rebelde y que no está pastoreando el pueblo de Dios. Lo segundo que nos dice de estos hombres, Pablo, es que son habladores, dice aquí, de vanidades. Otras versiones lo traducen como habladores vacíos. Pastor, ¿qué significa eso? Que sus palabras no traen nada.
Sus palabras son vacías. Hablan solo, perdóneme la expresión, tonterías. Y tonterías simplemente porque son el resultado de sus propias imaginaciones, no lo que dice la palabra de Dios. Yo un día, hace muchos años, estaba viendo un programa de televisión y entonces se paró el que iba a salir a hablar ahí y dijo lo siguiente. Fue lo primero y lo último que escuché. Me dijo, hermano, no sabía de qué iba a predicar. Le dije al Señor, Señor, ¿de qué tengo que predicar? Y el Señor me dijo que predicara del sombrero. Pero hermano, se me quedó el sombrero, no sé qué vamos a hacer. Yo dije, pum, lo apagué. Y si lo hizo como introducción para captar a la gente, pues grave error, porque la peor introducción que pude utilizar fue esa. Hermano, hablan tonterías que deforman la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo triste, hermano? Que las librerías cristianas están llenas de libros de ese poco de tonterías. Usted va a una librería cristiana y rara vez usted encuentra libros sobre teología sistemática. Theology. Systematic theology. No encuentran eso. No, que yo ir a leer, ponerme a leer teología. Hay gente que dice, a mí ni la teología me gusta. Sí, pero cuando usted está leyendo un pasaje y lo está estudiando, es más, si yo le digo a usted, defíname quién es Cristo para usted. Cuando usted empieza a definirme quién es Cristo para usted, ¿sabe qué está haciendo usted? Teología. Están llenos los televisores, las redes sociales ni hablar. Hermanos, que son palabras que no vale la pena, es que no traen nada. Sí, que cuando yo pensaba en esto, hace muchos años estábamos en la universidad donde estudiamos y conocí a la que hoy es la madre de mis hijos, mis 3 hijos, mi esposa. Nos conocimos ahí. Ellos hacían cada año hacían una actividad de conferencias para edificación de los estudiantes, los que estábamos estudiando ahí. Entonces invitaron a un predicador joven, creo que era el hijo de uno de los predicadores de esa área, que era muy respetado porque él predicaba muy bien, él usaba bien la palabra del Señor. Entonces luego de la actividad, la junta de estudiantes que lo invitó, se reunieron a hacer una evaluación de lo que había pasado. Entonces cuando llegaron a la parte de evaluar al predicador, todos empezaron que no, que 8, que 9, que para acá. Y entonces luego le tocó al que me contó la historia. ¿Y usted cuánto le pone? Y él dijo, 3 sí a mucho. Y todos abrieron los ojos, pero 3, ¿y por qué 3? Le dijeron. Y él les dijo lo siguiente, quítenle la energía que él le puso. Quite las ilustraciones que él dijo. Quítele, ¿qué fue lo otro que dijo? Quítele las palabras que él usó y dígame qué explicó de la Biblia. Aquí, eso. Quítale los aleluyas y los gloria a Dios que dijo y dígame qué dijo de la Biblia. Y dice él que hubiera sido como si hubiera tirado un balde de agua fría a todos. Todos, pum. ¿Qué explicó de la palabra? Yo hace unos años, por desgracia, porque fue una desgracia, fui a un lado a tener que escuchar 45 minutos a alguien. Y lo único que me acuerdo es que de esos 45 minutos dijo 12 o 18 profecías, todas falsas totalmente. Ni me acuerdo al último que creo que era en Noé, o yo no sé quién era que andaba hablando, ya ni me acuerdo un poco de tonterías. ¿Palabras qué? Vacías. Ahora, este joven no predicó falsa doctrina, el que estamos ahí, no. Estábamos en medio de jóvenes que están estudiando predicación, así que pues, falsa doctrina no nos metió. Pero se puso a hablar simplemente cosas vacías. Entonces es un buen momento para decir, hermanos, que alguien puede estar hablando
no necesariamente falsas enseñanzas, pero sí hablando cosas vacías, porque está alejado de la verdad de la palabra. Si no te lleva la palabra, si no te lleva a Cristo, hermano, es anatema, no edifica. No te edifica. Lo tercero que nos dice de estos hombres, el apóstol, es que estos hombres son engañadores. Literalmente engañadores de la mente. Esta es una de las características de los falsos maestros. Ellos aprenden a engañar la mente o a manipular la mente de las personas. Son expertos en eso. ¿Por qué son expertos? Porque su padre es el diablo. Satanás manipuló a Eva con la palabra y tuvo el descaro de tratar de manipular al mismo Hijo de Dios. ¿Con qué? Con la palabra. Le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte ese dinero, ¿qué? Esas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, le tocó la deidad a él. O sea, pero ¿quién dijo que Jesús tiene que estarle probando al diablo que él es el hijo de Dios? No, eso es manipulación. Oh, hermano, si usted ama al Señor, tiene que sembrar tanto y tanto. Pero un momento, pueblo, eso es manipulación. Eso es engaño. A Jesús le dijo, no, si tú eres hijo de Dios, lánzate de aquí. Al fin y al cabo, la escritura dice, mire, la escritura dice, ¿qué dice la escritura? A sus ángeles mandará para que se requiere. Uy, qué bíblico es Satanás. No, es un manipulador. Hermano, los falsos maestros usan la escritura para manipularlos. Son engañadores. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Miren lo que dice. Versículo 3. Voy a ir rápido, porque creo que el tiempo va avanzando. Porque vendrán tiempos. No, mejor voy a esperar a que usted lo busque. Segunda de Timoteo, capítulo. Está ahí atrásito, así que no tiene que ir mucho. ¿Ya lo tiene? Versículo 3. Porque vendrán, capítulo que dije, a ver. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. ¿Están todos? A ver, what a break. Dice, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe cuántas personas yo he conocido que hoy están en sectas diciendo que ahora encontraron la verdad? Oh, ahora encontré la verdad. Yo he escuchado a los judaizantes que dicen, uy, yo tanto tiempo en el cristianismo y ahora encontré la verdad. Un momento, pueblo, no sé cuál verdad me estás hablando. La gente busca que les hagan cosquilla en las orejas. Que le digan cosas elegantes. Que le digan lo que quieren escuchar. Cosas que los hagan sentir bien. Por eso están allí. Y los falsos maestros saben que eso es lo que necesitan. Que eso es lo que le gusta a la gente. Por eso siempre van a todo lugar con la misma situación. Entonces, es un comportamiento, este comportamiento de los falsos maestros, hay que taparles la boca. ¿Por qué, pastor? Porque son rebeldes. Porque tienen palabras vanas. O sea, nada tienen que decir. Y tercero, porque son engañadores. Al final del versículo 10, Pablo dice mayormente lo de la circuncisión. Lo de la circuncisión está hablando prácticamente, está dando a entender los judíos. Algunos judíos que estaban allí.
Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo del 7 al 12, los llama los de la circuncisión. ¿Qué fue lo que ellos empezaron a hacer? Esa secta, ¿qué fue lo que empezó a hacer? Bueno, ellos dijeron, sí, mira, eres cristiano, claro que sí, pero aparte de que creas en el Mesías, en Jesús, tienes que ser físicamente circuncidado y tienes que observar la ley mosaica. Entonces, lo que estaban haciendo era que le estaban añadiendo a la salvación requisitos totalmente humanos. Pablo mismo enseñó que hoy Dios no busca la circuncisión física, sino la circuncisión ¿de dónde? Del corazón. Pero ellos decían, está así, cree en Cristo, pero tienes que añadirle esto. No, un momento. La Biblia dice en Cristo. Mis obras son el resultado de lo que Dios está haciendo en mi vida. Ahora, lo tercero que Pablo dice aquí en Tito, del por qué debemos callar la boca a estos hombres, es por el efecto de sus enseñanzas. Miren lo que dice el versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca. Miren lo que dice. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí se describe el efecto o de los falsos maestros. Dice, trastornan casas enteras. Es decir, a toda la familia. O sea, lo que está diciendo Pablo es que los falsos maestros no divulgan sus grandes enseñanzas dentro del culto de adoración. O sea, él no se para en la escuela bíblica, por ejemplo, y en la escuela bíblica empieza a tirar sus falsas enseñanzas. ¿Por qué cree usted que en la escuela bíblica no lo hace? A ver, alguien que me diga. Bueno, porque si de pronto lo dice alguna herejía, al menos uno de los que está ahí puede decir un momento, eso no es bíblico. La Biblia enseña ta. Entonces, es más difícil. Pero cuando se va a tu casa, te aísla de la congregación, te atrapa solito o solita, y entonces te enseña su mentira porque eres más vulnerable. No hay quien te ayude allí. Por eso en la escritura hay otros que decía que cualquiera que viniera con falsa doctrina decía, ni les abran las puertas. Llegan los testigos y tocan, siéntese, mire, siéntelo solo si usted tiene la suficiente madurez bíblica para con la escritura ponerlos en orden. Mientras tanto no lo haga, porque lo van a trastornar. Lo van a trastornar con sus enseñanzas. Yo hace muchos años, bueno, yo estaba todavía bajo la instrucción de mi papá y mi mamá, o sea, vivía con ellos, 14, 15 años teníamos y estábamos ahí en las calles jugando con los muchachos y llegaron unos testigos a hablarnos y nos dijeron, qué bonito está el día. Yo les dije, hoy sí. Y empezaron a presentarnos su enseñanza. Yo no era que fuera muy entendido, pero algunas cosas había aprendido. Y yo los conté, no, Al último me dijo, bueno, lo visitamos otro día y vamos a traer al hermano no sé quién. O sea, me iban a traer otro de mayor jerarquía. Hermano, a esa gente ni siquiera se le abre la puerta. Porque confunde, dice aquí, y yo no le está diciendo el pastor Klinger, lo dice la escritura, porque confunden casas enteras. Hermano, y las personas que quieren dividir las congregaciones, ellos nunca se paran al frente a dividir la congregación, no, se van buscando adeptos en la congregación de casa en casa para convencerlos. Cuando se da cuenta el pastor, ya se han llevado a varias familias. Así trabaja Satanás. Usted era pastor, pero es que yo no le abro mi casa a los falsos maestros. Bueno, cuando tú te sientas en tu celular a escucharlos en las redes sociales, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo cuando te pones a escuchar esa cantidad de
de cosas que enseñan. ¿Qué crees tú que estás haciendo? Le estás abriendo tu puerta a tu casa y te están engañando. Yo siempre le he dicho, yo nunca le he dicho a ustedes, solo escúcheme a mí. No, yo nunca he dicho eso. Yo creo que hay muy buenos predicadores en las redes sociales, pero escójalos bien. Que prediquen la sana doctrina, escúchelos. De pronto ahí aprende algo y lo voy a poner en práctica, ya que de mí no ha aprendido nada. Pero entonces dice, vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Miren lo que dice el versículo 6, sobre cómo actúan los falsos maestros. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, literalmente se entran a las casas y se aprovechan de las mujeres vulnerables. Son más fáciles de convencer, las aprovechan, las enredan en los problemas que tienen, atacan su punto vulnerable y las arrastran a la mentira. Los hombres tenemos que estar pilas. ¿Con qué está escuchando la esposa? No vaya a ser que nos pase lo que le pasó a Adán. Le arrastraron a la esposa y la esposa ¿qué hizo? Lo arrastró a él. Y hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias. Son más vulnerables. Aunque no falta también el hombre ingenuo que también es vulnerable. Pero la gran mayoría, sin que se vayan a molestar conmigo las hermanas, que lo digo con cariño, pues son más vulnerables. Entonces hay que estar prestando atención. Hablando de eso, Pablo, en 2 de Tito, luego en el capítulo 2, retrocediendo un poco, versículo 14, 2 de Timoteo, perdón. Si digo 2 de Tito es que estoy pensando en Timoteo. Al menos la que está interpretando está despierta, porque sí dijo Timoteo. Dice 2 de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Ahora mire el versículo 16 del mismo capítulo. Mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Luego del versículo 18, abre el ojo porque al final dice, porque trastornan la fe de algunos. Hermano, la falsa enseñanza simplemente trastorna. Y dice el pasaje, a familias enteras. Arruina la confianza de la gente en la escritura, arruina la confianza de la gente en la palabra de Dios y muchas veces arruina la confianza en el pastor que dirige esa congregación. Por eso oír falsas enseñanzas es peligroso. No hay que escucharlas. Miren lo que dice el versículo 11 al final. Enseñando enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Lo que Pablo está diciendo allí es que ellos no están buscando tu bienestar. Ellos están buscando sacar provecho de ti y de tu familia. Están enseñando cosas que no deberían enseñar porque están tomando la verdad de Dios y la están torciendo. Hermanos, eso es tan común en nuestros días que ya se ha vuelto tan popular. Y mire cómo se trastornan las cosas y vamos a hacer digamos, parte de reconocer quizás en algún momento yo lo dije,
sí que tengo que reconocerlo. Porque, como hemos dicho, es que así como la Biblia dice, ¿qué más que dice? Ni una hoja del árbol se cae sino es voluntad de Dios, y dice la Biblia. No, la Biblia no dice eso. Lo dijo por allá Gandhi y ya se lo metieron a Dios. Y muchas veces lo repetimos, porque se meten ahí suavecitamente. A los apócrifos mencionan algo similar, pero son los libros apócrifos, no la escritura. Entonces hay muchas cosas que hoy se están volviendo tan normales que la gente o la iglesia la ha aceptado como algo normal. Hermano, cuando se transgiversa o se tuerce la palabra de Dios, se tuerce la naturaleza de Cristo, hermano, el efecto es dañino. Por eso muchas congregaciones están como están. Ahora, en el versículo 11 encontramos el motivo de los falsos maestros. ¿Cuál es el motivo de los falsos maestros? Al final del versículo 11, las ganancias deshonestas. Pablo nos dice, mire, ellos se están multiplicando. Ellos son rebeldes. Hablan palabras vacías. Son expertos en engañar. Sus engaños han atrapado familias enteras. ¿Y sabe cuál es el motivo de ellos? La ganancia deshonesta. Permítame leer ese pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo traduce. Lo va a encontrar usted en la pantalla para que lo vea. Hay que callarlos porque con sus enseñanzas alejan familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Solo lo hacen por dinero. Cuando yo por primera vez predicaba o estaba de pastor en una iglesia, se me acercó una hermana triste o preocupada y me dijo lo siguiente: pastor, usted sí me va a dejar servir en la iglesia aunque yo no diezme. Porque es que el otro pastor decía que si yo no diezmaba no podía servir en la congregación. Yo decía, ¿cómo manipulan a la gente? ¿Cómo maltratan? Una señora que es ama de casa y la tienen bajo semejante estrés. El interés es el dinero. Qué triste que el evangelio, para mucha gente el evangelio, el pastorado es el negocio. Ahora recuerde el versículo 7 que ya estudiamos. Los ancianos o los pastores o los obispos deberían no buscar ganancias deshonestas. Pero los falsos maestros aman las ganancias deshonestas. Es como si viéramos el contraste entre los dos. El anciano es irreprochable. Los falsos maestros son reprochables. Los verdaderos ancianos tienen sus hijos en sumisión a Dios. Los falsos maestros, sus hijos andan en desorden. Los verdaderos pastores o los verdaderos ancianos se someten a la palabra, a lo que ella dice. Los falsos maestros dicen que son ¿qué? Rebeldes a la palabra. Les gusta el vino, adictos a las peleas, amantes de ganancias deshonestas. No son hospedadores, no aman el bien, no son sensatos, no son justos, no viven en santidad. Los domina el amor al dinero. Y es lo más peligroso. Y todo lo que planean o hacen está con el propósito de satisfacer su bolsillo. Por eso Pablo lo dijo allá, que su Dios es el vientre. Solo buscan el interés de ellos. Hermano, yo como pastor de esta congregación,
usted como miembro de esta congregación, juntos como iglesia, debemos silenciar a estos falsos maestros. Tenemos que silenciar a esta gente. Tenemos que quitarles las plataformas en las que ellos hacen. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Pues no los escuche más. No compartamos más sus cosas. No leamos sus Biblias, sus publicaciones. Al contrario, compartamos la palabra de Dios. Compartamos las verdaderas predicaciones para que la gente escuche que hay otra cosa. Yo doy gloria a Dios porque después del confinamiento del COVID, en cierta manera hubo bendición. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Bueno, porque muchas congregaciones empezaron a transmitir sus predicaciones en vivo y lo siguen haciendo. Entonces la gente se dio cuenta que hay algo más que esas mentiras. Tenemos que silenciarlo. Yo termino con este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. El apóstol Pablo nos dice a los pastores, el apóstol Pedro nos dice a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre, gracias porque el reto que tenemos como pastor y como iglesia es grande. Señor, pero también te damos gracias porque tú no nos dejaste solos, nos dejaste al Consolador, el cual nos ayuda en esta tarea, Señor, de seguir predicando tu palabra de una forma fiel y seguir combatiendo dentro de nuestras limitaciones tu palabra. Señor, levanta cada día en esta congregación hombres y mujeres con la capacidad de discernir todo lo que escuchan, Señor, y también proclamar las verdades tuyas. Señor, que dando la capacidad de poder, para poder identificar esas falsas mentiras, Señor, y no compartirlas. Señor, sino compartir la verdad tuya. Señor, gracias. Para que aquellos que no te conocen, para que aquellos que quizás solo han escuchado esas mentiras, puedan verdaderamente escuchar la verdad del Evangelio y puedan encontrar salvación. Padre, gracias. Señor, como iglesia, ayúdanos a mantenernos firmes. Señor, que cuando venga el cansancio, el desánimo, Señor, nos podamos esforzar más y más, Señor, para seguir predicando tu palabra de una forma fiel. Señor, que no nos apartemos de ella, ni a derecha ni izquierda. Señor, que permanezcamos fieles a lo que tú enseñas en ella, para que tu nombre sea honrado, para que las almas sean liberadas, para que la confusión se vaya, Señor, y las personas puedan encontrar salvación en la verdad de tu palabra. Oh Cristo, glorifícate en esta iglesia. Señor, que tú seas el centro. Señor, levanta siempre hombres y mujeres en esta congregación. Señor, que peleen por tu palabra, que defiendan tu palabra. Señor, y que cuando alguien quiera predicar algo, Señor, que está alejado de tu palabra, Señor, con sabiduría y inteligencia, podamos usar tu palabra para corregir el error. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.